nada, suelen estar solapadas y que van a tener algunas veces pacientes con estos dos cuadros clínicos, estas dos enfermedades, ¿sí? Primero, esclerosis sistémica, ¿sí? Básicamente vamos a ver el programa de la clase, ¿sí? Definición, epidemia, para todo lo demás. Lo que dijimos, ¿sí? Esto es medicina interna en realidad, ¿sí? Y sobre todo tener en cuenta, obviamente, cómo la vemos la enfermedad, ¿sí? Básicamente, ¿qué entienden por esclerodermia o esclerosis sistémica? No me pongo a leer la clase y listo. ¿Qué piensan que es? Tiene un endurecimiento. Sí, ¿cómo dijimos que íbamos a empezar? Primero de arriba. Todos ustedes cuando tengan un examen acá en la facu va a ser siempre... ¿Qué es esto? ¿Qué es el esófago? Por ejemplo. Así. ¿Se acuerdan? O sea, me acuerdo que siempre preguntaban eso en una... Es un órgano, exactamente. Entonces, ¿qué es esclerosis sistémica? Es una autoinmune, exactamente. Exacto. Crónica, exactamente. Sí. Con aumento de... Sí, de tejido fibroso, exactamente, sí. Generándote alteraciones en la microvasculatura, ¿sí? Y, por supuesto, distintos tipos de enfermedad sistémica, inflamatoria, autoinmune, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Ve que casi todas empiezan así en este mundo, ¿sí? Caracterizada por una vasculopatía, o sea, es el lugar donde vamos a tener la actividad principal, de pequeños vasos, tiene una actividad inmunológica mayor, una fibrosis, o sea, el tejido conectivo normal va a tener la tendencia a generarse la fibrosis. Esta es la parte fundamental del síndrome, ¿sí? En la piel y en órganos internos, ¿sí? Implica es esto, ¿sí? Una activación del fibroblasto, eso es lo que ya saben ustedes que puede pasar en cuanto a la fisiopatología, ¿sí? Compromiso cutáneo, visceral, especialmente pulmonar, gastrointestinal, renal y cardíaco, ¿sí? Y estos van a ser los principales sitios en los cuales lo voy a ver, ¿sí? Cutáneo, voy a tener clínica cutánea claramente, ¿sí? Persona pareciera como si fuera una momia caminando, ¿sí? En estadios avanzados claramente, ¿sí? Visceral, o sea, va a tener estadios en órganos, ¿sí? Sobre todo el esófago, ¿sí? Va a ser uno de los principales en una afectación. Pulmonar, ¿sí? Como piensan que va a ser la parte pulmonar, si tengo fibrosis en el pulmón es una fibrosis pulmonar, ¿sí? Fibrosis pulmonar. Y que, claro, también. ¿Y qué tipo de patrón puede tener en la geometría? Restrictivo, sí, exactamente. Justamente va a tener un patrón restrictivo, sí. Gastrointestinal, lo que ya decíamos, sí. Renal, claramente, por supuesto, va a reemplazar. Porque luego, acuérdense, la membrana de los mesangios, ¿sí? Están también compuestos por colágeno, o sea, también van a estar generados ahí. Y cardíaco, claramente, también por el tema de las tipo de vísceras que están cubiertas, ¿sí? ¿Sí? Así que bueno, más que nada vean que es muy poco frecuente, ¿sí? Desde el 99 al 2004 más o menos se han reportado 296 casos. Acuérdense que acá en Argentina tenemos muy malas estadísticas, ¿sí? Pero bueno, hay veces que algunos institutos privadamente suelen generar, ¿sí? Por lo menos una nos indica esto, ¿sí? Y bueno, obviamente lo vemos más prevalente en otros lados, ¿sí? Justamente, por ejemplo, más en Estados Unidos, de donde más están estudiadas estas enfermedades, ¿sí? Básicamente es esto, ¿sí? Es una enfermedad vascular, ¿sí? La cual me genera una fibrosis tisular y es un conjunto de procesos biológicos complejos, muy complejos, citoquinas, células plasmáticas, activación de fibroblastos, generación más de tejido fibroso, o sea, muy complejo, una cascada muy complicada que tampoco se sabe por qué genera, por qué se desencadena, ¿sí? Pero bueno, esto sería lo más importante: autoinmunidad, vasculopatía y fibrosis, ¿sí? Los genes involucrados en esto o los factores desencadenantes todavía no están dilucidados, ¿sí? Lamentablemente no están dilucidados. Se sabe que hay algunos más presentes, otros menos, no están dilucidados todavía. Lamentablemente, por eso, ni bien la vean la enfermedad, van a saber que va a estar presente y que nada, vamos a tener que ir tratando los síntomas que genera. Más que eso no vamos a poder hacer, lamentablemente, ¿sí? La persona que tiene esclerosis sistémica o esclerodermia, ¿sí? Va a morir con esa enfermedad, ¿sí? Básicamente eso, ¿sí? Acá ya nos vamos adelantando un poquitito, ¿sí? Afectación de las manos, microvasculatura, por eso, ¿sí? Fenómeno de Raynaud, perfecto, bueno. Alteración pulmonar, de vasos, ¿sí? Esto sería esófago, perdón, ¿sí? Afectación renal, ¿sí? Y también la famosa, ¿sí? Calcinosis, ¿sí? También está presente.
Básicamente es esto, ¿sí? Les quise poner un poquito de etiopatogenia como para que lo pudieran entender, ¿sí? Predisposición familiar, pero no centrada, ¿sí? Puede ser que algún familiar en algún momento haya tenido y que pueda llegar a generarse. Acuérdense que estos complejos son enormes, tienen un montón de cadenas que pueden estar presentes. Si lo vieron en inmuno saben que son complejos y que imagínense que ni siquiera están dilucidados todo lo demás. HQ no sé cuánto, ni siquiera están, ¿sí? Mayor prevalencia en ciertos grupos étnicos, lo vimos en la prevalencia, por ejemplo, en Estados Unidos. Ambientales, si quieren, la verdad que estos son muy específicos, ¿sí? Implantes de silicona se vio más por el tema de la tendencia a generar más fibrosis. Acuérdense que por eso los implantes suelen tener una tendencia a querer cambiarse, por esto mismo, si no generan esta alteración, que a la larga me puede generar este tejido fibrótico en toda parte del cuerpo, ¿sí? Inmunológicos, claramente más anticuerpos, alteración de la inmunidad, ¿sí? Y activación celular e inflamación, ¿sí? Factores mediadores, siempre los mismos, ¿sí? El TNF-alfa, ¿sí? Factor de necrosis tumoral, la endotelina, óxido nítrico y el fosfo, no se me acuerdo, ¿sí? Que están presentes, acuérdense, en la membrana de la parte de la pared de los vasos, ¿sí? Por eso mismo, justamente, la mayor repercusión tiene, ¿sí? Bastante simple, no lo quise, ¿sí? Bueno, me genera la vasoconstricción, ¿sí? Disminuye la prostaciclina, ¿sí? Claramente, esto hace que pierda perfusión en esa parte y venga más complicaciones, ¿sí? Inflamación persistente, acumulación de los fibroblastos, es todo lo que dijimos, ¿sí? Compromete sobre todo piel, pulmón, riñón, corazón. Les hice la clase para que la lean y listo, ya quedó, ¿sí? Bueno, estas son las clasificaciones que tenemos para el tipo de esclerodermia. La verdad que no lo preguntaría esto porque es muy específico, ¿sí? Sí, vean que son como se van presentando, ¿sí? Acuérdense lo que dijimos. Esclerosis sistémica es la enfermedad generalizada y que podemos clasificarlo como enfermedad. Esclerodermia es un estadio de la enfermedad en realidad, ¿sí? Que vemos la afectación en la persona, ¿sí? Por eso está lo que es la clasificación, ¿muy bien? Bueno, lo podemos ir viendo, pero bueno, la verdad que no me detendría mucho, ¿sí? Sí tengan en cuenta que hay una enfermedad diferenciada de tejido conectivo, yo la verdad me vine a enterar de lejos, que puede convivir con los otros tipos de enfermedades, ¿sí? Con Sjögren, con AR, ¿sí? Y se puede llamar enfermedad mixta del tejido conectivo. La verdad que la aprendí hace poquito, así que... porque me vino un paciente con eso y me dejó descolocado, pero me dijo esclerodermia y después me dijo, no, enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿sí? Conviven distintos tipos de enfermedades autoinmunes una con la otra, ¿sí? Sobre todo estas, ¿sí? Bueno, cómo se van ubicando, morfean, todo lo que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto como para que sepan que hay una clasificación claramente de la enfermedad, ¿sí? Esto sí es importante, son los criterios en los cuales me van a hacer el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Y que, bueno, ya les quería ir marcándoselo como para que vayan viendo dónde tienen que estar presentes su ojo clínico, ¿sí? Si está presente esta enfermedad, ¿sí? De que hagan el score, lo pueden buscar, se busca en internet y se hace, ¿sí? Pero que estén presentes significa que nos va a hablar de que muy probablemente tenga la enfermedad y el paciente no lo sepa, si es que en ese momento no lo sabe. Sí, ya como la compañera me dice cómo abordo un paciente de este tipo, bueno, tengo que tener en cuenta entonces el engrosamiento de la piel y los dedos, ¿sí? De ambas manos, muy bien. Vean que es uno de los criterios suficientes, o sea, es uno de los más importantes. Vean que hace 9, o sea, clínicamente es un paciente clínico básicamente en ese punto, ¿sí? Si yo veo que vienen con los dedos recontra hinchados, pero vienen con los dedos duros, le veo la piel, veo que tiene retracción del bigote, ¿sí? Del bigote acá, viene así, seco. Lo veo un paciente que parecía que estuviera seco, pero no está seco, ¿sí? ¿Me van a pensar? Pueden pensar en una esclerodermia, ¿sí? Claramente. Obviamente más si viene así, con esclerodactilia y lo demás que ahora vamos a ver, ¿sí? Lo mismo con el engrosamiento de los pies, ¿sí? Se lo cuenta la puntuación más alta, los dedos hinchados, la esclerodactilia, ¿sí? Por supuesto, mala perfusión distal claramente van a tener, ¿sí? Las lesiones, además en las puntas de los dedos, las telangiectasias, ¿sí? Los capilares del lecho ocular anormales, relleno capilar va a estar disminuido, ¿sí? O enlentecido o aumentado, ¿sí? En realidad, ¿sí? La hipertensión arterial pulmonar, justamente estamos hablando de hipertensión, es una de las pocas enfermedades que genera hipertensión pulmonar y es lo que van a evitar en estos pacientes, ¿sí? Y que van a estar muy atentos a
al seguimiento cardiológico. Son pacientes que vienen a cardio, muy probablemente. La mayoría de las veces no siguen mucho cardio, ¿sí? Igualmente suma 2 puntos nomás, ¿sí? Y los anticuerpos, que acá ya se adelantó, pero son los criterios que se siguen utilizando: el anticentrómero, ¿sí? La topoisomerasa 1 y el esclera 70, ¿sí? La verdad que pueden estar presentes los 3, ¿sí? Los 4, perdón, ¿sí? Pero bueno, sobre todo el esclera 70 y el anticentrómero son los principales, ¿sí? Topoisomerasa también, pero son los que más presentes están al principio, ¿sí? ¿Cada uno suma 3 puntos o ya que haya uno? Uno suma 3 puntos, ¿sí? O sea, si tiene 2, suma 6. Sí, da igual. Okay. No. Cualquiera que esté presente suma 3. ¿Sí? Okay. Puntuación máxima es 3. Sí. Cualquiera de los cosas estén 3. Pero bueno, si está presente uno, un punto. ¿Sí? Claro. Pero hasta 3. Sí. Bueno, básicamente eso. Esto es para mí uno de los más importantes, como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Esto se lo hice para que lo tengan. Básicamente es el resumen de lo que tenemos que tener en cuenta. El CRES, ¿sí? Que claramente es el estadio de la enfermedad también más como más incipiente en el paciente, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. La mnemotécnica les va a salir siempre, o por lo menos que la aprendí nunca me la olvidé, ¿sí? Y creo que es importante saberla, ¿sí? La calcinosis, los depósitos de piel, ¿sí? De calcio, perdón, en piel y tejidos suelen estar más presentes en las manos, ¿sí? De asimétrica. El fenómeno de Raynaud, acuérdense, el fenómeno de Raynaud es muy específico, pueden estar presentes las otras reumatológicas, ¿sí? Sobre todo en el tema de lupus, ¿sí? Pero bueno, si lo ven un fenómeno de Raynaud, siempre sospechen que podría llegar a tener o no una reumatológica, ¿sí? Pero tiene que ver también con mala vasculatura del lecho distal, ¿sí? Esofagitis, claramente, sí, disfagia, disminuir la motilidad esofágica. Se acuerdan siempre principalmente en el esfínter esofágico inferior, sobre todo, ¿sí? También igualmente presente en lo que es en el estómago, y que me va a generar también una úlcera gástrica, producto del reflujo que me va a generar, ¿sí? Que esté cerrado ese esfínter, claramente va a generar eso, ¿sí? Y los famosos cambios metaplásicos que también pueden tener, un exófago de Barrett, ¿sí? Claro, también me puede estar llevando, ¿sí? La esclerodactilia, el engrosamiento también de rigidez de la piel y dedos, ¿sí? Acuérdense también que pueden sufrir estos pacientes sin tratamiento, son microamputaciones propias, ¿sí? Y obviamente, por supuesto, un mal lecho unguial, no tejido fibrótico, o sea, pierden estadios avanzados, pierden por supuesto lo que son solos, ¿sí? O espontáneamente lo que son manos y pies, ¿sí? Dedos y pies. Telangiectasias, ¿sí? Lo que ustedes ya saben justamente son estas lesiones vasculares dilatadas en la piel humana, muy presentes en viejitos, ¿sí? Y bueno, nada, fatigas, artralgias, ¿sí? Acuérdense que también es una enfermedad inflamatoria crónica, claramente van con mucho dolor en pacientes, fibrosis. El compromiso renal y pulmonar está claramente presente, ¿sí? No tanto en el CRES, pero nunca lo tenemos que dejar de lado, ¿sí? Bueno, más que nada acá les fui dejando para que cada uno supiera. Yo creo que esto se puede leer así, terminamos rapidito con la clase, ¿sí? Que son todos los que están presentes. Muy bien. Es básicamente eso, ¿sí? Lo mismo lo que dijimos, sí, que pueden cursar. Acuérdense también con las otras enfermedades inflamatorias, ¿sí? Como artritis reumatoidea, similar, ¿sí? Pero claramente es otro tipo de componente. Y son claramente factor reumatoideo positivo también, ¿sí? Por eso es tan inespecífico el factor reumatoideo, que está presente en muchas de estas enfermedades, ¿sí? Nada, tensiosinovitis, síndrome de túnel carpiano, ¿sí? Más que nada atrofias en el movimiento. Y los estudios radiológicos vemos las calcificaciones en partes blandas, ¿sí? Más que nada acuérdense los criterios que habíamos dicho al principio, que eran parte de eso mismo de la clínica, ¿sí? Las manifestaciones gastrointestinales, lo que ya habíamos hablado, reflujo gastrofágico, esofagitis, y evolucionarme al esófago de Barrett o estenosis, ¿sí? Ahí claramente estamos en un problema, ¿sí? Porque por supuesto son pacientes con grandes comorbilidades, así que por eso uno cuando aborda estos pacientes son complejos, porque tengo que ir estudiando varios tipos de problemas que tenga, y el interrogatorio suele ser un poquito más extenso. ¿Qué otros problemas tenés? O sea, ¿se entiende? Cuando uno ve uno de estos pacientes, no solamente me quedo por lo que viene, sino tenés esto, tenés otro, ¿se entiende? Por eso es tan importante la clínica y el diagnóstico de cómo hacerlo.
¿sí? Porque también tienen que aprender a qué preguntar a los pacientes. ¿Sí? No es solamente es esto. El paciente te va a contar hasta acá, ¿sí? Vos tenés que seguir preguntándole para ver si tu sospecha está bien, ¿sí? Bueno, estreñimiento, incontinencia, prolapso, ¿sí? Diarrea, sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Claramente va a tener ese famoso, pueden tener ese famoso SIBO, pero van a estar más distendidos, ¿sí? Ojo que pueden asociarse a cirrosis biliar primaria, ¿sí? Que puede ser, bueno, conocido como síndrome de Raynaud, que ustedes saben, bueno, que la cirrosis biliar primaria es, va a cursar con otras cosas más específicas, pero lo mismo, reemplazo del tejido, de los canalículos, ¿sí? Y son anticuerpos mitocondriales positivos, ¿sí? Así que obviamente van a tener en cuenta esa enfermedad también, ¿sí? Las pulmonares, a mí me interesa mucho esta parte porque es una de las, también de las complicaciones que más genera problemas en los pacientes. Va a ser la enfermedad pulmonar intersticial difusa, disnea progresiva, tos, crepitantes, lo va a tener siempre. Creo que, no me acuerdo si ustedes estuvieron en la sala, tuvimos una enfermedad con fibrosis pulmonar. Y si supieran, claro, está todo el tiempo con crepitantes, o sea, no es líquido, es crepitante continuamente por el tema de la afectación que tiene el intersticio, ¿sí? Y evolucionan claramente a esta fibrosis, ¿sí? Que es lo que siempre quedan presentes estos crepitantes. Entonces, no siempre los crepitantes me van a hablar de que sí o sí sea algo agudo, ¿sí? La hipertensión pulmonar, ¿sí? Es lo que justamente me va a generar disnea y sobrecarga derecha. Mucho cuidado con el manejo de estos pacientes, un manejo muy cuidadoso con la hipertensión pulmonar, claramente la que suele también matar a estos pacientes, dilatación sobre todo del ventrículo de la aurícula derecha, ¿sí? Y una insuficiencia una insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿sí? O sea, lo mismo, hepatosplenomegalia, ¿sí? Yugulares incurvitadas que no colapsan, muy bien. Por supuesto voy a tener todos los síntomas también a nivel gastrointestinal, ¿sí? Pueden tener cabeza de medusa, pueden tener ascitis, ¿sí? Se entiende, ¿no? Porque puede tener todo la insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿sí? Arritmias, trastorno de conducción, pericarditis, lo que habíamos dicho, ¿sí? Infecciones renales, la complicación más grave es la crisis renal esclerodérmica, insuficiencia renal rápidamente progresiva y hipertensión arterial maligna, ¿sí? Claramente el riñón va a censar, va a activar el sistema renina-angiotensina, va a liberar la retención aguda de sodio y me va a generar aún más falla renal, ¿sí? Obviamente porque va a censar, por supuesto. Y eso que me hace, me aumenta más la presión. Y al aumentar más la presión, por supuesto, más hipertensión pulmonar y más complicación, ¿sí? Acá hay un poquito de tratamiento, claramente el IECA, el captopril, se ve que el captopril, el Enala, funciona bastante mejor. ¿Por qué? Porque los IECA tienen obviamente justamente mejoran el filtrado glomerular, ¿sí? Es la función que tiene. Por eso todo paciente hipertenso en un principio, si no hay afectación renal aguda, le doy un Enala, ¿sí? Los corticoides en altas dosis aumentan el riesgo de esta complicación, así que ojo en lo que veníamos diciendo, ¿sí? Ojo con los corticoides, ¿sí? Bueno, básicamente las afectaciones que voy a tener, ¿sí? Lo que ya habíamos dicho, antitoposomerasa y la esclerosis 70 van a ser los más principales y todo lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Más que nada es bastante repetitivo, ¿sí? Pero sobre todo para que lo vean en dónde puede estar la parte limitada y la parte difusa, ¿sí? Esto es más medio específico, pero bueno, sigue siendo parte de la enfermedad, ¿sí? Un poquito de imágenes, calcinosis, ¿sí? Imagínate cómo se ven, vean cómo se ven en las placas, ¿sí? Dedo salchicha que le gusta decir a Mauro. Ven acá la diferencia, ven acá también, ¿sí? Le busco unas imágenes como para que les quede la enfermedad, ¿sí? Esta acá, fenómeno de Raynaud, acá ¿qué es? Exactamente, afectación del intestino, sí, esto es un esófago por enema, ¿sí? Que se hace una seriada gastroesofágica, ¿sí? Y lo ven simplemente. Se le pide que tome varios, ¿sí? Toma varios, se le hace una placa y se va viendo a ver cómo va, si va pasando o no el contraste, ¿sí? Muy fácil, muy bien. Acá vemos las, ¿sí? Acuérdense, esclerodactilia, ¿sí? Se los voy poniendo uno por uno, ¿vale? Dale, ¿cómo se dan cuenta? ¿Sí? Acá, de la que está, bien, conectado, dale.
De vuelta, diagnóstico, nuevamente, ¿sí? Criterio diagnóstico que ya los repasamos, ¿sí? Claramente esto es lo más importante que creo que se lleven ahora, ¿sí? Hacer el diagnóstico de la enfermedad. Ves que no es tan difícil hacer el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Pero es difícil porque no hay tantos pacientes. Entonces, es fácil hacer el diagnóstico, pero difícil que te llegue. Exactamente. Sí, la tipo anterior. Eso, ¿qué diferencia hay con los sabañones que son a la gente que tiene problemas de circulación? Bueno, o sea, tenés que ver si es un sabañón lo que tiene o no. En realidad, Yo quise buscar info del sabañón, porque mi papá tiene. Y nunca encuentro una definición tipo bien. y porque eso en realidad es más coloquial la definición Claro. de sabañón, en realidad es eso. O es un espolón, o es un sobrecrecimiento, o es un nódulo de algún tejido que se fibrosó y creció. ¿Sí? Vos lo que tenés que hacer diagnóstico, como futura médica, es qué clínica tiene tu papá. ¿Tiene solo eso? ¿Tiene, por ejemplo, tiene rigidez matinal? ¿Tiene, por ejemplo, telangiectasia? ¿Tiene fenómeno de Raynaud? ¿Tiene algo más? ¿Está localizado? ¿Le duele? ¿No le duele? ¿Sí? Creo que tiene que hacer la diferencia más que nada es si tiene o no tiene todo lo demás. ¿Sí? Claro, Si no tiene, es un signo aislado, sí. exactamente, es aislado, simplemente una alteración. ¿Sí? Acuérdense que pueden haber quistes, pueden haber linfomas, pueden haber un montón de otras cosas que el paciente tenga y que no sean nada. ¿Sí? ¿Tiene alteraciones en el laboratorio? ¿Se hizo un chequeo general hace poco? ¿Un médico? ¿Entendés? Sí, sí. No, por eso. Sí, pero sabañón no existe una definición en sí. O es espolón o es un nódulo. Es eso. Bueno, lo que decíamos de diagnóstico, ¿sí? Los datos de laboratorio, lo que habíamos dicho, ¿sí? Son ANA positivos, vean un 95%, y todos los demás. ¿Sí? Más que nada hay cada uno más específico, así que ojo con el anticentrómero si está presente, que es la forma más complicada ¿sí? del CRES, ¿sí? Asociado a hipertensión pulmonar. Así que ojo cuando pido cada uno a qué está asociado. ¿Sí? Otros anticuerpos muy inespecíficos, dejémoselo al especialista. Y la elevación del eritro y la anemia, acuérdense, normo, ¿sí? Y puede estar generando una anemia ferropénica, pero por el sangrado digestivo, una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Me va a generar una anemia macrocítica por déficit de ¿qué? Si tengo una anemia macrocítica, déficit de es por eso. ¿Sí? B12 es fólico. Son precursores, entonces me queda grande el glóbulo rojo y no me hace los siguientes estadios. ¿Sí? Para hacer el diagnóstico, ¿sí? También está la videocapilaroscopía, es gol estándar. ¿Sí? Con simplemente observar el lecho unguial se puede estar haciendo el diagnóstico porque hay muchas escalas. ¿Sí? Así que claramente lo voy a mandar a hacer. No. Capaz que sí. Pero bueno, es difícil igualmente, son en lugares más específicos, ¿sí? Pero ven que se hace, forma parte de los diagnósticos para la enfermedad, ¿sí? Más que nada ven, acá se va haciendo, esto se los puse como para que lo tengan, ¿sí? Pero ven cómo se va viendo, por supuesto, en estadios primarios y tardíos, ¿sí? Así que bueno, suman al diagnóstico. Diagnóstico diferencial, mire con todo lo que tenemos que ver, obviamente, ¿sí? Mixedema, más que nada enfermedad de injerto versus crónica, ¿sí? Un montón de otras enfermedades que también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Lupus, artritis, dermatomiositis, polimiositis, ¿sí? Difíciles, por eso les decía que es complicado. Tratamiento, ya que les encanta el tratamiento. ¿Sí? Vamos a tratamiento rápido, ¿sí? Evitar factores desencadenantes, o sea, no hay una cura en sí para el fenómeno de Raynaud, porque es una mala perfusión. Sí hay fármacos eficaces como el losartán, nifedipino u otros calcio antagonistas. ¿Por qué nifedipino y no amlodipino? No vean falso, van a ver, ¿sí? Que justamente el amlodipino tiene alta implicancia a nivel de los inhibidores de los canales de calcio, ¿sí? Pero más a nivel periférico, pero el nifedipino más a nivel central, ¿sí? Entonces por eso se prefiere el nifedipino como para mejorar mejor la perfusión, ¿sí? Otros fármacos, ¿sí? Los análogos de prostaciclina, y este es uno que se utiliza mucho, el sildenafil, pero sobre todo para la manifestación, ¿sí? Pulmonar. Muy bien, acuérdense,
La otra, lo más importante que uno utiliza, tadalafilo, sildenafilo, ¿sí? Es para la hipertensión pulmonar. Que tenga su efecto sobre generar, por supuesto, erecciones, bueno, ese es otro de los efectos, ¿sí? Pero en realidad, el verdadero efecto es sobre la hipertensión pulmonar, ¿sí? Tadalafilo y sildenafilo, ¿sí? De 10 a 20 miligramos viene la cajita, ¿sí? Máxima dosis es 20 miligramos cada 12, 20 miligramos día, ¿sí? Bueno, a nivel de la acción cutánea, hidratación, fisioterapia, ¿sí? Metrocisato, ciclofosfamida, o sea, puedo utilizar desde luego los demás análogos, ¿sí? Más si me cursan con enfermedad articular, así que con más razón, ¿sí? Las úlceras digitales, bueno, debridamiento quirúrgico, interconsultas con cirugía plástica, antibiótico-terapia si existe sobreinfección, ¿sí? Más que nada estos ya son otro tipo de fármacos, ¿sí? Ven que siempre está presente el sildenafil que mejora la perfusión también distal un poco, ¿sí? Manifestaciones digestivas, ¿sí? Elevar la cabecera de la cama, claramente por la posición, ¿sí? Evitar desde luego el reflujo continuo, ¿sí? Por eso evitar tumbarse tras la ingesta, ¿sí? Realizar comidas no copiosas y evitar alimentos, ¿sí? Que disminuyen el tono del esfínter esofágico, y claramente un IBP le voy a dar, ¿sí? Acuérdense, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, ¿sí? Desde luego. ¿Son fármacos que se pueden usar crónicamente un montón de tiempo? En realidad no. ¿Serán crónicamente? Sí. Acuérdense que, de vuelta, voy a insistir, porque estamos con la parte de tratamiento. Yo si le doy un omeprazol, ¿me puede tener una interacción y encima que tuviera... Todos estos pacientes tienen de todo. ¿Que tenga stent? No. ¿Por qué? Porque actúan a nivel hepático, se sintetizan por los citocromos, sobre todo el CYP450, te generan interacción farmacológica y no tenés acción de clopidogrel. Entonces tenés que utilizar los análogos, pantoprazol, por ejemplo. Por eso le estoy diciendo... Bueno, es una cuestión que no tiene... No debería. Si le preguntas a alguno de los chicos de cardio, te va a decir que no. Lo mismo. Lo van a ver en fármacos, lo van a ver en interacciones farmacológicas. Hay un montón de cosas que yo doy y tengo que ver por qué la doy, ¿sí? Bueno, nada. Claramente Reliberal le voy a dar, la metoclopramida, ¿sí? O cisapride también es un prokinético, ¿sí? También que justamente va a generar más, ¿sí? Bueno, son antibióticos para sobreenvejecimiento bacteriano, neomicina o faximina, ¿sí? Son esos dos que se dan, ¿sí? Y alteración del intestino grueso, laxantes suaves como el lactulón, ¿sí? El bisacodilo, ¿bien? Polietilenglicol hasta ahí, ¿sí? Bueno, articulares AINES y corticoides a dosis bajas, acá no usamos a dosis altas, ¿sí? Y la parte pulmonar, la más importante creo que es el utilizar inmunosupresores y sobre todo sildenafilo o tadalafilo, ¿sí? Eso claramente va a requerir la consulta con el cardiólogo, ¿sí? Capaz requiere un cateterismo, medir la presión de la arteria pulmonar, ¿sí? Desde luego, que va desde, ¿hasta cuándo? ¿Se acuerdan? ¿No estaba eso en la pregunta? Sí. Si tiene más de 15 mil... Sí, exacto. Si tiene más de 15, tengo hipertensión pulmonar, ¿sí? Y claramente va a tener que dar, ¿sí? La crisis renal con el IECA deberían andar, ¿sí? Y me va a controlar la presión también, ¿sí? Sjögren, rapidito y conciso, no me voy a extender mucho, es una enfermedad autoinmune también, de vuelta, pero que afecta a las glándulas exócrinas, especialmente salivales y lacrimales, generando serostomía, boca seca, y serostalmia, ¿sí? Debido a esta infiltración linfocitaria. Es lo principal de la enfermedad, la verdad. Puede cursar en conjunto con artritis reumatoidea y esclerodermia, así que por eso van las tres de la mano casi, ¿sí? Bueno, puede estar asociadas a otras, como decimos, lupus, también lupus están en todas, y es muy frecuente en mujeres de mediana edad, ¿sí? Es lo mismo, 35 o 40, ¿sí? Más que nada la tipotogenia, aumento de los CD4 y citoquinas proinflamatorias ahí mismo, en el mismo lugar, ¿sí? Más que nada esto para que ustedes lo vean, cómo va afectando, para hacerlo y terminando. Acá tenemos la infiltración de las glándulas salivales, serostomía, gusto desagradable, pérdida de pieza dentaria, ¿sí? La lengua la van a ver así, aterciopelada, supuestamente,
¿sí? Aterciopelada, lisa, ¿sí? Sin papilas casi, muy bien. Y van a decir, esta lengua me llama la atención, si se tiene alteración ocular y daría como para pensar en un Sjögren, la verdad, ¿sí? Muy característico. Sobre todo aumento de sobreinfectaciones, ¿sí? Y que, bueno, nada, candidiasis oral, ¿sí? Claramente voy a tener en cuenta la clínica de este paciente por eso, ¿sí? Lo mismo, van a ser pacientes seguramente derivados, lo más probable que les pase que vengan derivados del oftalmólogo, ¿sí? Muy probablemente porque son pacientes recurrentes en oftalmología, ¿sí? Por justamente esta resequedad, ¿sí? Pues siempre tienen justamente estos síntomas, ¿sí? Más que nada tratarlo por supuesto con lagrimales, ahora lo vamos a ver con pilocarpina, pero más que nada para evitar justamente las complicaciones, que son estas, conjuntivitis, keratitis, úlcera crónica y perforación. Claramente van a ser pacientes que seguramente les derive el oftalmólogo y les ponga sospecha o no de Sjögren por recurrentemente vengan así porque son crónicos, ¿sí? Otras, sí, de mucerodermia también, sí, desde luego voy a tener por supuesto disminución del nivel de todas las glándulas, sí, dispareunia, sí, saben que es dispareunia, ¿no? Sí. Perfecto. Prurito, sí, claramente, pierdo la barrera de la piel, sí, costas nasales, taxis, sí, serotráquea, disfonía, sí, muchas afectaciones, neumonías a repetición, sí, desde luego mal manejo de secreciones, ¿sí? Y bueno, más que nada todas esas son las manifestaciones clínicas que pueden haber, ¿sí? Sobre todo en la parte renal, ¿sí? Acidosis tubular, muy bien. Linfoma de células B, ¿sí? O sea, también hay mucha afectación a nivel de enfermedades tumorales, sobre todo el linfoma Hodgkin, no Hodgkin. Ahí sí ya se complica un poquito más, pero tienen que ver con eso, ¿sí? Por la afectación de los linfocitos B, que son los que justamente por esas enfermedades, ¿sí? Proteínas monoclonales, un montón de más, ¿sí? Todo esto pueden leerlo, ¿sí? Y sobre todo, me adelanto un poquito, los anticuerpos presentes, anti-ROR y anti-LAG. Creo que se lo van a acordar, porque así yo me acuerdo cada uno. Y bueno, nada, más que nada las manifestaciones extraglandulares, ¿sí? Pero de Renault, de vuelta lo mismo, astenia, artergia, si hubieran hasta acá, es igual a la otra, ¿sí? Afectación pulmonar también, intersticial difusa, renales, neurológicas, ¿sí? Y vasculares. ¿Bueno? Lo que habíamos dicho, se puede dar secundario en otitis reumatoide, ¿sí? Una otitis explosiva y deformante también. Lo mismo que la otra. Así que siempre la busco. ¿Se acuerdan que las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide, una era xerositis, xerostomía, ¿sí? Justamente por eso. Simplemente diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Van a ver que se trata la causa que está generando la alteración del paciente, ¿sí? Si tuviera la xerostomía, la hipertrofia partida, o sea, me van a venir con las paraneurosis gigantes, ¿sí? Pues obviamente que diagnóstico diferencial tienen que hacer ahí. Sí, una parotiditis, después puedes hacer una biopsia o no, ¿sí? O simplemente el test de Schiller o, gamografía de la glándula salivar y biopsia de la glándula salivar, ¿sí? O una ecografía, que está hipertrofiada. Algunas veces que algunos cálculos se alojan en la parotidia y te van a generar eso unilateral, pero si es bilateral puede ser una parotiditis también, ¿sí? Obviamente ver en cuenta la vacunación y todo lo demás que tiene la enfermedad que tiene. ¿Sí? Tratamiento de higiene bucal y pilocarpina, ¿ven? Bastante simple. De la xerostomía, ¿sí? El test de Schiller, que es el test de las lágrimas, a ver si tiene o no circulación de las lágrimas por medio de una tirita reactiva, ¿sí? A ver si tiene en realidad lágrimas o no, ¿sí? Ese es el. Y la lámpara de hendidura también, creo que es por observación y todo lo demás, que lo hace ya el oftalmólogo, ¿sí? Tratamiento: lágrima artificial, pilocarpina oral y obstrucción del conducto nasolagrimal, ¿sí? Claramente para evitar también sobreinfecciones, ¿sí? Estos son de los más importantes de las glandulares. Las extraglandulares, antihistamínicas explosivas, corticoides a dosis bajas, ¿sí? Hidroxicloroquina también, ¿sí? Y metrotexato, los que ya hablamos de cada uno, ¿sí? Del fenómeno de Raynaud, protección contra el frío, nifedipina, losartán, y podría darle igualmente apuntada, ¿sí? Del linfoma, sospechar si hay adenopatía o factores de riesgo, ¿sí? Creo
que era factor gráfico, no factor material. Y bueno, más que nada es por supuesto lo que habíamos dicho de los simuladores, ¿sí? Bueno, hay un breve resumen y ese era justamente lo que puse acá, ¿sí?